Hola, bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial de Radiología 2.0. Soy la doctora Silvana Ciardulo, médica especialista en diagnóstico por imágenes. En esta presentación vamos a hablar de los dispositivos médicos en la radiografía de tórax. Antes de comenzar a describir el aspecto que tienen los distintos dispositivos médicos en la radiografía de tórax, vamos a ponernos de acuerdo en una definición. Vamos a decir que los dispositivos médicos son instrumentos que se emplean para la prevención, el diagnóstico, la monitorización e incluso el tratamiento de las distintas enfermedades que puedan presentar los pacientes. Todos los días los médicos nos encontramos con imágenes en los distintos métodos, con pacientes que son portadores de distintos dispositivos médicos, como pueden ser sondas, catéteres, tubos intracavitarios. Estos dispositivos pueden estar en relación con prácticamente cualquier órgano o sistema del cuerpo humano. El objetivo es que después de ver esta presentación seas capaz de reconocer y evaluar los dispositivos médicos más frecuentes en el tórax, a qué corresponden y si su posición es la correcta. Tengamos presente que la radiografía de tórax es la técnica radiográfica más solicitada en la unidad de cuidados intensivos. Esto se debe a que es una técnica rápida y sencilla que aporta información valiosa sobre el estado clínico del paciente de manera inmediata. Además, y especialmente en los pacientes críticos, es útil para evaluar la localización de catéteres, vías, tubos intratraqueales y sondas nasogástricas. Entonces, hay muchos tubos y catéteres diferentes que pueden colocarse en un paciente por diversas razones. Vamos a repasar cómo se ven estos dispositivos en la radiografía de tórax para que seas capaz de reconocerlos. Los dispositivos más frecuentes que vas a encontrar en la radiografía de tórax son el tubo endotraqueal, la cánula de traqueostomía, sonda nasogástrica, la sonda o tubo de Dobhoff, catéteres intravasculares centrales, en general se trata de catéteres intravenosos o venosos, catéteres intravasculares centrales pero colocados a través de un acceso periférico, el catéter de Swan-Ganz, que como vamos a ver es también un catéter intravascular pero que tiene una posición específica en la arteria pulmonar, los tubos de toracostomía y vamos a terminar con los dispositivos cardíacos que pueden verse no solo en pacientes que están internados, sino también, por supuesto, en pacientes ambulatorios. Comenzamos con el tubo endotraqueal. Este es un ejemplo de un paciente en el que se ha colocado un tubo endotraqueal. En general se usa en pacientes que no pueden respirar por sí mismos. Son pacientes en respiración asistida, pero como una medida temporal mientras está internado. El extremo distal del tubo endotraqueal debe estar aproximadamente 3 a 5 centímetros por encima del nivel de la carina, que en esta radiografía está señalizada mediante una flecha. Permite mantener la vía aérea permeable y aislada del tubo digestivo para asegurar la ventilación y garantizar la adecuada oxigenación tisular en estos pacientes. Aunque en su extremo proximal el tubo endotraqueal está fijado a la boca del paciente, el extremo distal puede movilizarse, puede ascender hasta 2 centímetros cuando el paciente extiende el cuello y descender hasta 2 centímetros cuando lo flexiona,
De ahí la importancia de que esté bien posicionado. La complicación más frecuente asociada al tubo endotraqueal es la laceración de la tráquea. Y lo más habitual es que esta laceración tenga lugar en la pared posterior del órgano por la posición del paciente en decúbito dorsal. En este paciente puedes ver que el extremo distal del tubo endotraqueal está alejado de la carina más de 6 centímetros. En estos casos, cuando el paciente extiende el cuello, puede llegar a extubarse. La situación contraria, es decir, cuando el extremo del tubo endotraqueal se encuentra a menos de 2 centímetros de la carina, puede suceder que cuando el paciente flexiona el cuello se produzca una intubación bronquial selectiva, con mayor frecuencia en el bronquio fuente derecho, pero en este caso vemos que se insinúa en el bronquio fuente izquierdo. Una consecuencia es que se produzca una hiperinsuflación del pulmón intubado o por el contrario una atelectasia lobar o segmentaria. La cánula o tubo de traqueostomía es un tubo de respiración más permanente. Se coloca en un paciente internado que no saldrá del hospital con este tubo. El extremo se posiciona 3 centímetros por encima de la carina. En este caso, la posición del tubo no se modifica con la actitud del cuello del paciente. Las complicaciones más frecuentes asociadas a la traqueostomía son la perforación traqueal, que ocurre de forma aguda durante la colocación del tubo, y la estenosis, que es una complicación que se manifiesta en el largo plazo cuando el paciente ha tenido la traqueostomía por un tiempo. Esta es una radiografía con un ejemplo de una cánula de traqueostomía correctamente posicionada. Vas a encontrar distintos tipos de sondas de alimentación enteral. Además de alimentos, se pueden administrar medicación a través de estas sondas. La más frecuente es la sonda nasogástrica. Se utiliza a corto plazo en pacientes que conservan el peristaltismo intestinal, pero son incapaces de ingerir los alimentos por vía oral. Este tipo de sonda tiene un puerto lateral y un extremo, y ambos deben ubicarse en el estómago, más allá de la unión gastroesofágica. Sin embargo, depende del tipo de sonda, puede ser que encuentres el extremo distal alojado en el duodeno o en el yeyuno proximal. Entre las complicaciones por una mala colocación de una sonda nasogástrica podemos mencionar la malposición, que puede encontrarse en la tráquea o incluso en los bronquios o en el esófago, la disfunción, que suele deberse a la obstrucción de la sonda, más frecuente cuando se forman bucles, la aspiración de contenido gastrointestinal hacia las vías respiratorias, y finalmente la perforación esofágica, gástrica o intestinal. Acá tenemos dos ejemplos de error en la colocación de la sonda nasogástrica. A la izquierda vemos señalizada con la flecha roja el extremo de la sonda nasogástrica que se encontraría en el segmento distal del esófago. Vemos que la sonda realiza un bucle en la proyección del techo del estómago y vuelve a través del esófago. A la derecha, la sonda nasogástrica siguió el trayecto de la tráquea y del bronquio fuente derecho, y el extremo de la sonda, señalizado también con una flecha roja, lo vemos en la base del pulmón derecho. Otro tipo de sonda de alimentación enteral que vas a encontrar con relativa frecuencia es la sonda o tubo de Dobhoff. En este caso es una solución para alimentación enteral a más largo plazo. El extremo de la sonda se coloca idealmente en el duodeno o el yeyuno. Ocasionalmente se puede ubicar también en el estómago.
Es útil la colocación de una guía radio opaca para visualizar el extremo de la sonda como vemos en la imagen. Entre las complicaciones más frecuentes están la desviación del tubo a través de la tráquea, tal como vimos en la sonda nasogástrica, y la perforación de alguna estructura enteral con la guía metálica del tubo. Pasamos a otro tema, el de los catéteres venosos centrales. Se usan habitualmente para la administración de medicamentos cuando no es posible administrarlos a través de un acceso periférico de menor calibre. El catéter suele ser de mayor calibre que los que se utilizan en venas periféricas. Se accede a través de la vena yugular interna o a través de la vena subclavia. Además de administrar fluidos y medicación, sirven para nutrición, monitorización hemodinámica o para la realización de hemodiálisis. Como se ve en la imagen, el trayecto del catéter se visualiza a la derecha de la columna vertebral y el extremo distal entonces en proyección de la vena cava superior o de la aurícula derecha. El acceso puede ser, como en este caso, a través de la vena subclavia o de la vena yugular derecha, pero también podemos ver en algunos pacientes que se accede a través de la vena yugular o la subclavia izquierda. Acá vemos dos ejemplos de catéteres venosos centrales que han seguido una trayectoria que no era la esperada. A la izquierda vemos que ingresó a través de la vena yugular izquierda y siguió por la subclavia hasta la vena axilar. En la imagen de la derecha tenemos señalizado con una flecha el extremo del catéter que ingresó a través de la vena yugular izquierda y siguiendo el tronco brachiocefálico se introduce en la vena yugular derecha. En este otro paciente tenemos dos catéteres venosos que vemos a la derecha de la columna vertebral. Con la flecha blanca está señalizado el extremo de uno de los catéteres en la proyección cavo-atrial. Con la flecha roja, el segundo catéter llega a la proyección del hígado por debajo del diafragma y estaría ubicado en las venas suprahepáticas. En este paciente, señalizado mediante flecha, se observa el extremo del catéter a la izquierda de la línea media. Tienes que sospechar en estos casos que el catéter está ubicado en realidad en una arteria. Si la intención era la disposición endovenosa, habrá que recolocar el catéter. Además de los errores en la posición del catéter, otras complicaciones que pueden presentarse son: cuando el extremo del catéter se ubica en la aurícula derecha, puede provocar arritmia. El vértice del pulmón está situado a unos 5 milímetros de la vena subclavia, por lo tanto no es infrecuente la punción inadvertida al intentar canalizar esta vena. El resultado es el neumotórax. Puede producirse accidentalmente la perforación de un vaso. En el caso de las arterias, por ejemplo la arteria subclavia, el resultado será un hematoma. También puede haber punción de otras estructuras venosas con instilación de fluidos en el mediastino, en la cavidad pleural o en el tejido celular subcutáneo. Y hay que considerar también la posibilidad de trombosis venosa. Esta es otra imagen frecuente que vas a encontrar también en los pacientes ambulatorios. ¿Puedes reconocer a qué corresponde la imagen que estamos viendo? Se trata de un porta-CAT. Se utiliza para administrar medicación parenteral y eventualmente también para extraer sangre y se ve con frecuencia en pacientes oncológicos. En la imagen vemos el reservorio señalizado mediante una flecha roja que se suele implantar en el tejido celular subcutáneo de la fosa infraclavicular. El reservorio está conectado a un catéter venoso central o a un catéter arterial.
a través del cual se van a administrar fluidos, medicación o nutrición o se extraen las muestras de sangre. Con la flecha blanca vemos señalizado el extremo del catéter en la proyección cabo-atrial. El catéter central de acceso periférico es conocido por sus siglas en inglés como PICC. Es un acceso venoso a largo plazo para la administración de medicamentos o para la recolección de muestras de sangre. Habitualmente se coloca a través de la vena cefálica basílica o la vena braquial y el extremo del catéter se localiza en la vena cava superior. Son catéteres de pequeño calibre y la complicación más habitual que se puede presentar es la trombosis venosa. Otro catéter endovascular frecuente que pueden observar en las radiografías de tórax es el catéter de Swan-Ganz. Se trata de un dispositivo de monitorización hemodinámica que permite realizar mediciones de las presiones que soporta la circulación pulmonar. Se suelen tomar medidas de la presión en la aurícula y el ventrículo derechos, en la arteria pulmonar, la presión capilar pulmonar y también el gasto cardíaco. El catéter se coloca desde una vena subclavia o una vena yugular interna. A medida que progresa el catéter en diferentes enclavamientos, se toma la medida de las distintas presiones en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar. La localización final correcta del extremo distal del catéter es en una arteria pulmonar principal o en una arteria lobar a nivel de los cilios pulmonares. De las complicaciones asociadas a la colocación de un catéter de Swan-Ganz que se pueden encontrar, se mencionó el infarto pulmonar que se presenta cuando el catéter progresa más allá de una arteria lobar pulmonar y las arritmias cardíacas que se asocian a la presencia de bucles dentro de las cavidades cardíacas. En esta radiografía podemos ver un catéter de Swan-Ganz que se ha progresado a través de la arteria pulmonar lobar inferior derecha. El extremo está señalizado mediante una flecha. La imagen del bronquio correspondiente y la presencia de una condensación, si no eran preexistentes a la colocación del catéter, deben hacerte sospechar la presencia de un infarto pulmonar. En este paciente podemos ver que durante la colocación del catéter se ha generado un bucle que se proyecta sobre la vena cava superior. La flecha marca el extremo del catéter que se encuentra en el interior del ventrículo derecho. Pasamos a los tubos de toracostomía o tubos endotorácicos. La principal indicación de un tubo de toracostomía es el tratamiento del derrame pleural y del neumotórax. El extremo del catéter se encuentra en la cavidad pleural. Sin embargo, la posición en la radiografía del tórax va a ser diferente si se trata de un paciente con derrame pleural, en este caso sería postero inferior, o con un neumotórax en el que la localización del extremo va a ser antero superior. Entre las complicaciones tenemos un error en la colocación del tubo que se puede encontrar fuera de la cavidad pleural y esto da lugar a laceraciones pulmonares o a perforación esofágica, diafragmática, laceración hepática o esplénica. Otra complicación es el empiema, es decir, la infección de las colecciones en el espacio pleural. O también hemotórax cuando se lesiona una arteria intercostal.
Estas son dos radiografías del mismo paciente, un paciente que presentó neumotórax. A la izquierda vemos el extremo del tubo endotorácico proyectado aproximadamente en el tercio medio del hemitórax derecho, con presencia de neumotórax. En este caso, la posición del tubo debe ser corregida, como vemos en la radiografía a la derecha, y colocada en una posición superior para drenar correctamente la colección de aire. Observen la presencia de enfisema subcutáneo en la pared lateral del tórax, un hallazgo que frecuentemente se asocia a la colocación de estos catéteres. Vamos a ver ahora algunos dispositivos cardíacos. En la imagen les muestro un marcapasos cardíaco. Los marcapasos se utilizan en el tratamiento de múltiples patologías que cursan con un trastorno del ritmo cardíaco. Fundamentalmente son el bloqueo auriculoventricular y la enfermedad del nodo sinusal. Un marcapasos cardíaco está formado básicamente por una unidad generadora de impulsos que suele colocarse en el tejido celular subcutáneo de la fosa infraclavicular. Esta unidad está conectada a uno o varios electrodos. De gran utilidad tanto en la monitorización como en el tratamiento de las arritmias ventriculares malignas como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular es el desfibrilador automático implantable. Son dispositivos que, al igual que los marcapasos, tienen la facultad de estimular el corazón en determinadas bradiarritmias, pero además permiten analizar la actividad eléctrica propia del corazón, detectando las arritmias ventriculares y actuando sobre ellas con sobreestimulación o choque eléctrico. Esta es la radiografía de un paciente portador de un cardiodesfibrilador implantable. Están señalizadas las distintas porciones del dispositivo cardíaco para que seas capaz de reconocerlas y ubicar si están bien localizadas. De acuerdo al número de electrodos que presenta un dispositivo cardíaco, podemos hablar de marcapasos unicamerales, en los cuales el electrodo se va a localizar en la aurícula derecha o en el ventrículo derecho. Este es un paciente portador de un cardiodesfibrilador implantable unicameral. El extremo del electrodo se encuentra en este caso en el ventrículo derecho. Es importante que se adquieran dos proyecciones de tórax, la posterior anterior y la de perfil lateral, para evaluar correctamente la posición del electrodo. Los dispositivos bicamerales tienen dos electrodos que se localizan en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho. Este es un paciente portador de un dispositivo cardíaco bicameral con los extremos de los electrodos visibles en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho. Los dispositivos con 3 electrodos o tricamerales van a mostrar el extremo de cada catéter en la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. En este paciente portador de un cardiodesfibrilador implantable podemos ver el extremo de los 3 electrodos en las cavidades cardíacas correspondientes a la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y dentro de los dispositivos intracardíacos no quiero dejar de mencionar las prótesis de reemplazo valvular. Estas prótesis son de gran utilidad en el tratamiento tanto de la estenosis como de la insuficiencia valvular. Las prótesis de reemplazo valvular
Son de dos tipos, mecánicas y biológicas. La duración de las prótesis mecánicas es ilimitada, pero requieren tratamiento anticoagulante permanente. Por otro lado, las prótesis de reemplazo biológicas tienen una duración limitada, pero no requieren tratamiento anticoagulante permanente. Las válvulas que son reemplazadas con mayor frecuencia son la válvula aórtica y la válvula mitral. Para reconocerlas necesitas dos proyecciones de tórax, la póstero anterior que vemos a la izquierda de la pantalla y la lateral o perfil a la derecha. Trazando dos líneas oblicuas vas a encontrar por arriba de la línea la válvula aórtica y por debajo la válvula mitral. Para terminar, me interesa que recuerdes que es imprescindible aprender a identificar en la radiografía de tórax los principales dispositivos médicos, conocer cuál es su posición correcta y las posibles complicaciones que se pueden presentar. En esta presentación hemos revisado los dispositivos intratorácicos más frecuentes que puedes encontrar en la radiografía de tórax: el tubo endotraqueal, la cánula de traqueostomía, la sonda nasogástrica, la sonda o tubo de Dobhoff, el catéter venoso central, el catéter central de acceso periférico o PIC, el catéter de Swan-Ganz, el tubo de toracostomía o tubos endotorácicos y los dispositivos cardíacos. En el blog de Radiología 2.0 vas a encontrar un artículo sobre dispositivos intratorácicos en la radiografía de tórax. Si todavía te quedan dudas o tienes alguna pregunta, me puedes escribir un mail a info@radiología20.com. Estos son los artículos que he consultado para redactar la presentación. Gracias por llegar hasta acá y nos encontramos en un nuevo tutorial de Radiología 2.0.